Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa revista Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla. Tenemos un programa que será de interés tanto como padre de familia como siendo estudiante. Me acompaña en la conducción Olivia López Pescador. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio. Pues sí, un tema muy interesante respecto a la educación. Vamos a hablar de la educación inclusiva, retos y perspectivas de los docentes. Ahora que empezamos un nuevo ciclo escolar, aquello de que la nueva educación mexicana y muchas innovaciones. Y para eso tenemos aquí a la doctora Zaira Genis Hernández. Ella se encuentra laborando en el Instituto Universitario Esparza. Bienvenida a su programa. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo compartir esta información, sobre todo que esto es un gran reto en la educación en ¿Por México. qué? ¿Por qué, doctora? Cuéntenos. Bueno, la educación en México, tiene un gran reto, sobre todo en la parte de la inclusión, sobre todo pues, con nuestros pequeños, que son nuestros niños, niñas, adultos y jóvenes, ¿no? Entonces, Sí. tienen algún tipo de necesidad educativa. Entonces, esto se presenta como un gran reto, sobre todo en todo el país, por la falta de políticas públicas, ¿no? Sobre todo para que los docentes puedan llegar a tener una capacitación adecuada dentro de lo que es la educación de necesidades educativas especiales. Entonces, eso sí yo lo considero como un gran reto, sobre todo para que estén dentro de una institución inclusiva y que puedan brindar con la capacitación adecuada una educación de forma amplia para estos niños, ¿no? Por ejemplo, la inclusión está dentro de un aula, vamos a llamarla normal, un aula en donde estás en una escuela donde asisten personas, pues a lo mejor con todas sus no sé, capacidades, o sea, no tienen ningún problema físico, por ejemplo, y de repente llega alguien que no escucha, no ve, y de qué manera se les puede incluir, o sea, a manera de que no se atrasen los demás y esta persona, este joven, niño, niña, pueda emparejarse. Ajá. O ¿cómo sería? O los maestros requieren una capacitación especial para asumir esta responsabilidad. Sí es necesario que los docentes también, tanto le decía yo que el servicio de instancias públicas, en este caso, pues instituciones adecuadas, puedan capacitar a los docentes sobre estos retos, ¿no? Entonces, y también como docente de forma individual, capacitarse, porque nos estamos encontrando en una población que tiene este tipo de necesidades. Y como usted lo menciona, dentro de la parte de infraestructura escolar, también no contamos con esa educación, ¿no? Requerir el inmueble adecuado para poder recibir ese tipo de estudiantes y también de este tipo de alumnados. Entonces queremos, como menciona el ejemplo, a lo mejor tenemos un alumno con una discapacidad visual y que tenemos que incluirlo dentro del aula. Entonces, el incluirlo en el aula es tener un espacio acorde para que también él pueda sentirse dentro de este aula inclusiva, pues también atendido dentro de su necesidad educativa especial. Entonces, sí es un gran reto el tener y contar dentro de nuestras instituciones educativas, pues esa infraestructura, ¿no? Que puede llegar a presentarse dentro de una institución. Entonces, ahorita el reto es que pues doten también de parte económica a estas instituciones, ya sea públicas o privadas, para que brinden una buena atención inclusiva en cuestión de infraestructura. Puede ser a base de rampas, a base de aulas inclusivas, diseñar también el inmueble, las mesas, y otro de los retos que nos encontramos es también la parte de lo que son sus compañeros en clase. Entonces también ese alumnado, que también es una parte también de estereotipo social, que pues puedan llegar a ser aceptados dentro de una sociedad, estos pequeños que tienen este tipo de necesidades educativas. Pero a la hora de la parte sensible, la parte educativa,
por ejemplo, ya tenemos la infraestructura adecuada, correcta, está en un lugar especial, Desaparezco unos puede minutos. a lo mejor estar con rampas o a lo mejor con la señalética en el suelo para las personas con debilidad visual, pero a la hora de que están impartiendo la clase, o sea, ¿cómo podría ser este esquema de, a ver, la persona pues no está viendo, la maestra está escribiendo en el pizarrón y pues esta persona no está viendo, Ah, está ok. Ajá, escuchando? sí, sí. Entonces, ¿los programas ya se adaptan o, por ejemplo, se le prestaría más atención a este alumno si no logra comprender alguna cosa, pues al final de la clase, como para explicar por qué hay esas debilidades, ¿no? Bueno, a Sí, veces claro. se Ujú. junta que la persona no habla y no escucha. Y yo creo que ahí debe ser todo un Un reto. reto, ¿no? O sea, Sí. enseñarles a leer, a escribir, sin estar con esas dos Tengo una Las amiguita vertientes. ¿verdad? que Ajá. es maestra en educación, creo que estaba en educación preescolar y luego le llevaron un niño con capacidades diferentes y como la directora vio que estaba bien, le mandó otro. Entonces dice, bueno, es que ya, si con uno se me hizo difícil, Sí, con dos, bueno, No, sí. pero le dieron aptitudes, ¿no? Ujú, pues sí, 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 a sí, la maestra, ¿no? Sobre sí, todo, bueno, le digo, les comentaba yo hace un momento que la parte individual como docente es capacitarte. Entonces, hasta este gran reto que estamos presentando como sociedad, que estos niños tienen que ser incluidos en estas aulas y conocer realmente la diversidad educativa que tenemos dentro del aula. Entonces, nosotros, ahorita como lo menciona, el docente capacitado puede entonces hacer una adaptación de su currículum. Ujú. Probablemente le den su currículum, pero él tiene que adaptarlo a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Entonces, si presenta que tiene esa diversidad estudiantil dentro de su aula, entonces identifica realmente cómo va a ir adaptando su currículo para poder solventar estas necesidades de los estudiantes. Es decir, la Entonces, materia, o sea, la materia la tiene cómo que adaptar. la Ujú. adapta, ¿no? O Sí, sea, sí, eso. tiene que ir adaptando los planes de estudio, la forma y estrategias que también, pues por eso es importante cómo que el docente impartir se su capacite, cátedra, cómo ¿verdad? impartirlo, estrategias adecuadas para diferentes tipos. O sea, a lo mejor ahorita puede ser el ejemplo de la discapacidad visual, pero bueno, a problemas también de aprendizaje también entran con niños con necesidades educativas. Los niños que tienen también capacidades sobresalientes también son con Ah, sí, necesidades ese es educativas. otro reto, Este es ¿verdad? otro gran Porque reto porque los decía la olvidan en maestra el aula. que se aburren, ¿verdad? Ujú. Sí, por ejemplo, a los niños genio, pues muchas veces como aprenden más rápido, están más avanzados, pues están como, pues, tratados como inadaptados sociales, ¿no? ¿No? Que el Sí, niño o niña es un problema y está molestando, y no, en realidad ya entendió todo, pero bueno, ya cuando han detectado estos, pues lo separan del grupo y dicen, bueno, pues hay que prepararlo como de manera individual, ¿no? O sea, hubo un caso de algunos años que el jovencito pues era adolescente y ya estaba en la universidad. Hay que buscar esquemas para ese tipo pues, de jovencitos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí, Porque pues se llega a dar a la inversa, ¿no? O sea, exacto. muchísima capacidad, pero también, por ejemplo, antes todos eran chicos, problema, ¿no? O chicas. Pero ahora pues ya identifican el TDA y de Asperger El y creo que autismo también se autismo. puede presentar en el aula. Ujú. Entonces, bueno, en el instituto universitario lo que manejamos es que también es una institución que es inclusiva. Entonces, el capacitar a nuestros docentes dentro de nuestra institución, pues es importante porque podemos recibir todos estos estudiantes dentro de nuestras aulas. Y estos docentes son capacitados para poder buscar estrategias, actividades, ejercicios para poderlos mantener en la atención, tanto para niños autistas como niños también que tienen capacidades sobresalientes. Entonces los identifica, tenemos personal calificado, entonces todo eso nos ayuda a nosotros a la preparación, entonces de que estas aulas sean inclusivas, o sea, realmente que se puedan hacer inclusivas dentro de nuestra institución y que la población sepa que es un grupo de personas que tienen todo derecho, ¿no? Porque, bueno, tenemos que manejar esto, ¿no? Una perspectiva importante es que el derecho que tienen los niños es recibir una educación. Todas y todos los niños deben de recibir una educación. O sea, así lo marca también la norma mexicana. Entonces, una parte de educación importante es que todos los niños, no importando con cualquier tipo de discapacidad o de necesidad educativa que el niño presente, entonces siempre tienen que ser recibidos en nuestras aulas y dependiendo del padecimiento que lleguen a presentar o la dificultad de aprendizaje que tengan, entonces ya poder buscar una institución acorde a que lo pueda él atender, ¿no? Pero todos tienen que recibir una educación, ¿no? Supongo que la Secretaría de Educación Pública debe tener, por lo menos en teoría, ¿verdad? Ujú. Debe tener una lista de las instituciones educativas en las que se puede
proporcionar esta atención a los menores con capacidades diferentes o necesidades diferentes, ¿no? Sí, de hecho, bueno, también ese es otro gran reto, porque, bueno, tiene en las escuelas tiene incluido una atención, en este caso serían los servicios de USAER, pero son ese gran reto que el personal es muy poco comparado al gran número de personas y gran número de alumnado que se tiene y que requiere atención. Entonces, tendríamos, en una de las perspectivas, sería solicitar más personal adecuado, capacitado, Y sobre todo, y recursos. ese recurso económico y humano que necesitan las instituciones públicas y que requieren para poder dar un adecuado tratamiento y manejo de estos padecimientos. Entonces, ese es uno Ujú. de los grandes retos a los que nos estamos encontrando todavía en México en la educación pública, ¿no? No contamos con ese personal ni esas instancias adecuadas para poder darle la atención a nuestros alumnos. ¿Pero qué tan frecuente se da ese tipo de casos? Por ejemplo, que en un grupo de 30, vamos a suponer que estamos en primaria, están 30 niños y niñas, y como qué población o porcentaje podría con alguna discapacidad o alguna circunstancia especial. Ajá. No, o poniéndolo de otra manera, en cada institución educativa, ¿cuántos niños de una población de 1000 alumnos, cuántos Yo creo que en escuelas? un porcentaje, bueno, como es una gran diversidad, o sea, no Sí, solamente vamos a contemplar a niños que a lo mejor tienen deficiencias visuales, auditivas, no, sino también incluyéndolos incluyendo todos. aprendizajes, incluyendo todo, yo creo que abarcamos hasta un 40, hasta un 50%, o sea, que es muy grande la diversidad, Es muy es muy alta el amplia, por eso es importante porcentaje. que todos los docentes se capaciten, o sea, en verdad, esto ya está, es algo que tenemos como reto, que en verdad lograr que la capacitación llegue para todos nuestros docentes. ¿Qué tipo de Entonces, capacitación? O sea, ¿qué aprenden? ¿Qué les dicen? en las capacitaciones, bueno, primero saber qué es lo de la educación inclusiva, ¿no? Saber que todos los niños tienen derecho a que tengan que recibir una educación pertinente. Y a partir de ahí saber y conocer las estrategias y también saber cómo tratar y manejar este tipo de tratamientos, de padecimientos que están presentando los estudiantes. Entonces pueden ser problemas de aprendizaje, identificarlos y desde hacer un buen diagnóstico como docente una vez que ingresas a tu aula. Entonces, esa es una de las principales características, que tú sepas cómo identificar a través de este tipo de signos y síntomas que va presentando el estudiante, dependiendo de mi diversidad, de mi alumnado. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a clasificar al que no escucha o al que tiene dificultad visual, sino también al que tiene dificultades de aprendizaje. Entonces, cada niño tiene un aprendizaje individualizado, por lo tanto, el docente tiene que tener la capacidad de poder hacer un buen diagnóstico. Y entonces ese diagnóstico inicial que todos los docentes realizan, ¿no? Al inicio del ciclo escolar, entonces tiene que llevar a algo mayor, o sea, ya lo identifiqué y el Eso docente era mi luego pregunta. interviene, pero no con todas las herramientas. Entonces, dentro de esa capacitación estaríamos dotar a nuestros docentes de esas herramientas que requieren, por eso es importante que se especialicen, que tomen un posgrado o que entren a los cursos de SEP y que tomen esos cursos para que puedan brindar una mejor atención a sus estudiantes. Y a partir de ahí, entonces, la mejora va a ser dentro de su aula y que también dentro de la institución, pues, pueda haber un manejo. A lo mejor, pues, un manejo más especializado por parte de personal capacitado. En este caso, pues, un servicio de USAID, les comentaba, con más personal para que ellos puedan llegar a quedarse con esa atención y juntos, junto con la familia, claro, pueda recibir una atención el estudiante. Y en su boleta o en su expediente se anotan las necesidades o las Ah, condiciones, no sé, físicas, mentales de cada alumno para que al terminar ese curso e iniciar el otro, el maestro que lo reciba ya tenga antecedentes, sí, sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal pero no sería que se el hace. docente, que el docente, en varias instituciones sí se hace ese manejo, o sea, Como una a lo especie de mejor como expediente, ¿no? Como un expediente Porque expediente clínico. luego, clínico. porque me imagino que de repente, no sé, tú ves tu boleta, en la primaria, ¿no? Y dice ahí, niño con déficit de atención. El niño pues va a decir, no, pues mira, nomás tengo, o Ujú. invidente, o que tenga, ¿no? Y a lo mejor pueden sentirse hasta excluidos, ¿no? Porque en la boleta de mi compañerito, pues No, pero dice como que un no tiene nada, expediente ¿no? aparte, ¿no? En Sí, un tendría que ser expediente, aparte, Sí, ¿no? sí, no en la ajá. boleta. Sí, su reporte, bueno, su diagnóstico inicial que hace el docente dentro de lo que es su aula, entonces tiene que estar en una bitácora y todo tiene que ir registrado. Lo ideal sería que el docente capacitado entonces tome como pues
tipo identificar y poder intervenir. Ese es un docente calificado. Entonces, para poder brindar una educación especial. ¿Por qué? Porque una vez que ya identificó la situación, entonces voy a intervenir, voy a buscar estrategias, actividades y hacer que mi alumno sea incluido dentro del aula para que él pueda lograr su aprendizaje. Entonces, en base a todo ello, de ese diagnóstico me va a permitir a mí dar un mejores resultados y entonces llevar a todos, a todo mi alumnado para que logre los objetivos de ese grado escolar. Mi amiguita, la que les comento, ella comentaba, no como queja, no como un comentario, ¿no? Incluso hasta en tono de broma, que le gustaría que a los maestros, a los docentes que tienen niños con condiciones especiales, pues se les diera un apoyo adicional, ¿no? Como Ujú. una remuneración adicional a su esfuerzo, ¿no? O Sí, sea, sí, si sí. yo gano, para decirlo, 5,000 pesos, bueno, pues que sean 5,000 o 6,000, ¿no? ¿Pero a quién? ¿Al Sí. niño? No, No, a la A a los maestros. maestros que Ujú, atienden a Los maestros. niños, ujú. ¿no? Como un bono. Un bono. Ándale, Ujú, es un bono. Así que ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, podría ser así que pues a los docentes que sí se capacitan, entonces se les tomara en cuenta y pues entonces ahí podría aplicar lo que menciona su amiga, ¿no? Que se le diera un bono especial a los que sí son capacitados, a los que se involucran en la educación, a los que quieran resolver la situación en la que nos encontramos, porque bueno, venimos de un periodo, que en este caso sería para la parte de pandemia, que tenemos un gran reto en cuestión con nuestros alumnos. Entonces nuestros estudiantes estuvieron en casa, nos recibieron una adecuada educación y que en este momento sus problemas de aprendizaje están, pero pues se ve, se permea el problema y entonces es importante que trabajemos con ellos, ¿no? Y los docentes que ahorita en este momento están con este alumnado dentro de sus aulas, pues entonces trabajen con ellos porque tienen problemas de lectura, que es comprensión lectora, tienen problemas en cuestión de la atención y de concentración, entonces tenemos muchos problemas y la verdad el docente tiene un gran reto. Entonces, el iniciar un ciclo escolar con niños que tienen problemas de aprendizaje, en verdad es un gran reto para los docentes. ¿Cómo lograr, por ejemplo, esta inclusión? O sea, que las personas ya se están incluyendo a los con discapacidad, ¿no? Y los que están, digamos, en condiciones normales, por llamarlo de alguna manera, que digan, no, pues se le privilegia más al compañerito porque el trabajo hay que entregarlo el martes. Pero resulta que el compañerito, como tiene algún problema, pues no lo entrega el martes, lo entrega el miércoles. Y se le recibe. ¿Por qué le reciben el trabajo el miércoles al compañerito y a mí no? yo creo que Ujú. ahí O sea, habría que ahí, concientizar al resto, a todos A todos los los alumnos, alumnos. ¿no? Ujú. A todo el grupo, decirles, bueno, vamos a tener alguna consideración pero ustedes, por ejemplo, ¿qué especial. hacen? Sí, O sea, ante aquí una situación lo que así. necesitamos aquí es el apoyo, les comentaba yo también, la parte de nuestra sociedad o de nuestra comunidad educativa, ¿Los que padres de incluimos familia? padres de familia, incluimos resto de docentes. Entonces, esa comunicación que se tiene que llevar a cabo con nuestra comunidad educativa es muy importante porque entonces vamos a concientizar a la sociedad, porque de hecho todavía tenemos ese muy marcado estereotipo, ¿no? Que los niños que tienen alguna necesidad educativa, pues son menos, digamos, menos capaces de poder resolver ciertas situaciones. Entonces, si eso se lo transmite el padre de familia a un alumno que pues aparentemente regular, entonces pues él mismo lo expresa dentro del aula y dice, bueno, porque a mi compañero le recibieron entonces el trabajo a fecha posterior. Y entonces, bueno, aquí el docente tendría que Es un él trabajo del mostrarle docente, del ¿no? docente y la comunidad estudiantil. Entonces, el llevar valores dentro de una institución es muy importante. Entonces, que el docente también tenga sus propios valores para poder inculcarlos a sus alumnos y entonces el docente a través de los valores del respeto, de la inclusión, también el valorar el esfuerzo que está haciendo el estudiante para poder llegar a nuestra, porque algunos tienen discapacidades motrices y necesitan de utilización de silla de ruedas o a lo mejor de un andador y que pues incluirlos. Entonces, hay instituciones en las cuales hasta tienen una actividad artística y a estos niños los incluyen. O sea, la Claro. maestra de danza no los excluye, o sea, al contrario, los incluye y pueden hacer su bailable y pueden participar en el festival. Y estos niños, pues se ve la inclusión, o sea, realmente esa institución sí está brindando una educación especial. Entonces, nuestra educación especial es que nuestros docentes, pues realmente empleen sus valores dentro de su aula y que entonces lleven a cabo junto con el alumnado un respeto hacia el estudiante. Entonces, tienen también problemas de conducta, entonces el manejarlo y saber, bueno, tu compañero tiene problemas de conducta, vamos a manejarlo así, no es que a lo mejor yo tenga
haya favoritismo por un alumno, sino simplemente es incluirlo y que también él no se sienta, pues a lo mejor sobreprotegido dentro del aula. Tenemos que hacer a nuestros Sí. alumnos de forma autónoma. Ajá, Entonces, sí. aunque tengan esa dificultad, nosotros tenemos que lograr como docentes que el alumno tenga su autonomía. Siempre respetamos su autonomía. Sí, porque a lo mejor se puede sentir menospreciado. Ujú. Que digan, bueno, pues que me están favoreciendo por la condición. Sí. Entonces, Que no sea excluido, sí, yo creo que ¿no? ahí se tendría que buscar un equilibrio, ¿no? O sea, como para incluir a las personas que tienen alguna deficiencia, pero también darle el mismo trato pues, a los demás, o sea, Ujú. buscar el equilibrio. O sea, decir, bueno, he visto, por ejemplo, algunos videos donde están en los bailables y están todos los niños y niñas bailando y hay uno de los alumnos en silla de ruedas. Y Ujú. también está en el bailable. Sí. Y están bailando y ahí con la silla de ruedas. Entonces, ahí dices, ahí se le incluyó y en el partido también de básquetbol, igual, Ujú. o sea, están en la silla y los demás jugando y luego le pasan La pelota. pelota. La pelota, Ujú, la sí. pelota también. Ajá. Ajá. O bueno, aquí, bueno, en algunas instituciones cuentan con la herramienta tecnológica como es lo de la computación. Entonces, al docente de computación también es un gran reto para el maestro porque tiene que tener equipo especializado, sobre todo más si su dificultad es visual, pues tiene que ser la tecnología auditiva. Entonces, Ujú. tiene que tener muchas herramientas para pues, no excluirlo dentro de la clase. Entonces, sí es también importante que ese docente también se capacite. Entonces, sí es importante. Sí, es un reto muy... Ujú, y en cuestión sobre todo en el uso de tecnologías, ¿no? Siempre y cuando, pues, el docente pues, actualizado, sabe qué tipo de tecnologías utilizar en cada momento y en cada clase, ¿no? Sobre todo para la diversidad de estudiantes que tiene. Ujú. ¿Cuál sería el mayor reto? Cuando apenas están empezando la escuela, después de la pandemia, pues a lo mejor los que nunca habían ido eran los del kinder o preescolar. Ujú, Eso mm, es un buen tema que mm, si nos sí, puedes también. platicar, Sí, Sí, porque sí, doctora, pues bueno, sobre los ajá, niños de kinder, ¿no? ajá, como sería, ujú. por ejemplo, luego vienen los de primaria, pero la situación de secundaria y prepa, pues ellos ya iban a la escuela, socializaban. Supongo que los retos son totalmente diferentes. Ajá, sí, por nivel y por edades, ¿no? En cuestión de la edad de desarrollo del niño, pues va Ujú, teniendo, pues el niño de preescolar que no ha ujú, ido a ninguna institución por estar en pandemia, ujú, pues el apego que tiene con la familia, en este caso con su cuidadora, pues casi siempre es la mamá, entonces pues es muy difícil también el quitar y empiezan a surgir problemas de conducta. ujú, Entonces cuando llega al área preescolar, entonces nos enfrentamos como docentes o las maestras que están en el área preescolar se encuentran en el reto en el que cómo poder identificar el problema de conducta y que a lo mejor solamente lo que tiene es que la mamá no han roto ese vínculo, ¿no? El vínculo en cuestión de separarse o el haber platicado con él en el que pues vas a pasar determinado tiempo con la maestra y mi ausencia pues solamente es por un periodo de tiempo. Entonces, ese gran reto que presentan los docentes dentro del aula es sobre todo no por una conducta, no es a través de conductas disruptivas que pueden ser berrinches, peleas entre compañeritos. ujú. A veces aquí también otro de los retos que se presentan es que no se fomentó el lenguaje en el niño. Entonces llegan niños de 3 y medio y que desafortunadamente tienen el problema del lenguaje y que no es que tengan a lo mejor alguna dificultad, sino que no desarrollaron el lenguaje porque al estar en casa, pues ellos a través de señas pues, simplemente se comunicaban con sus familiares. Y en el momento que llegan a la institución, pues quieren solicitar algo y no se pueden comunicar. Ese problema social se sigue presentando todavía en el aula de preescolar porque el niño no puede interactuar, o sea, no puede tener comunicación, no socializa, se aleja y ahí viene el reto docente. Bueno, incluir al estudiante, al niño, pues para que se pueda adaptar con sus compañeritos, ¿Cómo pueda nivelarlo? ¿Cómo platicarlo, ayudarlo a cómo hablar? ayudarlo a hablar, ajá. Y bueno, también en Sí, porque hay instituciones niños tienen que no terapeutas hablan, de nada más lenguaje, se enseñan. señalan, ajá. A mí díganme bien. Sí, y la maestra de preescolar pues No la tiene ese manden reto, al ajá. kinder, por favor. No, Y pobres entonces, niños, Yo no, sí, los van a traumar. en kinder, no. Sí, No, es que hay sí, circunstancias que es hacen que los que es niños lleguen cierto. mudos o sí, lleguen Sí que sí, sin sí, no, no, sí. no. poder expresarse, A ¿no? mí, digo, yo estuve en una ocasión así, por un corto tiempo, ¿no? Auxiliando ahí a una amiguita. A mí dígame, Sí, sí, esto sí, se sí. llama así, dígamelo. Si no me dices cómo se llama, no te lo doy. Prende, no.
sí No, a la son. mala, ¿no? Sí, A Porque la ¿no? mala, Y a pues, veces, como le sí. comento, no son problemas de lenguaje, porque eso es lo importante, ¿no? Que la docente sepa identificar, bueno, tiene problemas, pueden ser problemas anatómicos, podrían ser problemas fonológicos, y que por eso, pues, te está presentando la dificultad del lenguaje. Pero si simplemente es conductual, o sea, que, pues, no quiere hablar el niño, tiene ella que involucrar sus estrategias y actividades para que el niño logre que se necesita comunicar para que pueda socializar con sus compañeritos. Sí, sí, Entonces, sí es no, muy importante su lenguaje. Ujú. sí. Doctora, y los berrinches en preescolar, por ejemplo, ¿cómo solucionar los berrinches, las pataletas? Porque Ajá. una cosa es berrinche, ¿no? De agarro mis canicas y ya me voy. Y la otra es tirarse al piso, gritar, patalear. El Esas conocimiento son, de las conductas disruptivas, o sea, también entra en la parte pedagógica, o sea, también nuestro docente tiene que tener ese conocimiento. Entonces, a través de de esa actualización docente, sí, tendríamos entonces que ver a lo mejor temas importantes de conducta. Entonces, esas conductas disruptivas, identificarlas y saber realmente hacia dónde van, o sea, porque también se pueden agravar si el docente no actúa a tiempo. Entonces, si ya identificó una conducta disruptiva, en ese momento tiene que hacer una intervención, ya sea con familia, ya sea que a lo mejor se ha enviado a algún terapeuta que lo requiere el pequeño, entonces es el momento adecuado que lo tiene que interactuar. Ocasión a lo mejor podría ser en preescolar, me ocasiona un berrinche, bueno, el saber el motivo, ¿no? Siempre y cuando el por qué el motivo, o sea, hay ocasiones que el niño como persona, como individuo, tiene una situación, a lo mejor hizo el berrinche porque un compañerito le quitó una ficha, un juguete, un color o un material educativo. Entonces, ese es el motivo por el que está haciendo el berrinche. Entonces, la docente tiene la capacidad de poder investigar y analizar realmente cuál es el motivo de. Pero si todos los días hace esa conducta disruptiva, entonces el identificar que a lo mejor el entorno no es la escuela el del problema, el es entorno la es casa. familiar. Entonces, una vez que ya identificó la situación familiar que se está presentando, ahí es el momento en el que hay que actuar. Entonces hay que hacer la intervención con los terapeutas y entonces involucrar un poco más a la familia y hacer un análisis no solamente de nuestro entorno educativo, sino también familiar. Y ese análisis es muy importante porque me va a dar muy buenos resultados y a lo mejor el problema lo podemos manejar en casa. Bueno, es otro tema, pero también nuestros niños que están sufriendo en este momento en edad preescolar, que son entre los 3 y 6 años, una separación de los padres, pues también influye mucho en en sus actividades escolares, como cual la presentación de conductas disruptivas, o sea, que el niño haga berrinches, que pega a los compañeros, que le pega a las niñas, entonces, o que él mismo se lesione. O sea, todo eso es para llamar la atención de los padres de familia. Entonces, sí es muy importante que la docente pues hace una gran labor, o sea, no nada más es la que llega a transmitirle sus conocimientos, sino también es aquella responsable de poder identificar tanto problemas de aprendizaje como problemas también psicosociales que se están presentando en el entorno del pequeño. Por ejemplo, si uno de los padres está dispuesto a pues, atender el problema del hijo, pero el otro dice, no, no pasa nada, no me están molestando. Sí, sí, ¿Cómo, Suele sí, ocurrir, suele ¿verdad? ocurrir, sí, se cómo ocurre. resolverlo? Porque a lo mejor hay disposición de uno de ellos y de la otra parte, ¿no? Y pues si un niño o niña está creciendo en un ambiente así, de repente en la escuela le dicen todo lo contrario de lo que ha estado viviendo, o sea, ¿cómo asimilarlo? Porque, o sea, son dos mundos. O Sí. sea, porque a lo mejor puede ser en su hogar una situación armoniosa, muy bonita, pero llega a la escuela y puede hacer que otros compañeros estén viviendo alguna situación difícil y lleguen a desquitarse con Con este los niño o la niña. compañeritos. Ujú. Ajá. Sí, 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 sí. y en este caso, preguntar proporcionalmente cuántos terapeutas o psicólogos se tiene por institución educativa. Sí tienen Ujú. las instituciones. Ese es el reto, ¿no? Que yo le comentaba, o sea, está el servicio de atención, pero pues el alumnado es muy amplio, es muy grande. Si estamos hablando de un 50%, entonces imagínense que solo pues podemos llegar a contar contra 3 o 4 especialistas dentro por institución si el número es muy grande. Hay instituciones que el número es muy pequeño y nada más envían a un solo terapeuta. Entonces, pues la verdad sí necesitaríamos más personal capacitado y sobre todo en esa área, ¿no? De atención para el alumno con algún tipo de necesidad
necesidad educativa que se presenta. Entonces, sí se requieren instituciones, sobre todo públicas, y que la demanda educativa o el alumnado son muchos, entonces sí es necesario que haya más personal para que los pueda llegar a atender. Entonces, a lo mejor también por niveles, ¿no? Porque a veces hasta el Sí. terapeuta suele ser el que atiende a niños que tienen pues en primaria y secundaria y hasta luego a veces hasta lo envían a bachillerato. Entonces, el alumnado es muy amplio y por eso pues no puede dar una buena atención. O las sesiones que él brinda pues a lo mejor es una vez al mes, entonces son muy, muy poquitas. Entonces, por eso es importante el pedir el apoyo de la familia para que él busque esos terapeutas de forma externa, pero que siga con el manejo del tratamiento. Ahorita comentaba, ¿no? La dificultad que el padre acepte realmente que el niño tiene algún problema de aprendizaje, ¿no? Que los Entonces, padres acepten su acepten responsabilidad en la educación. Ujú. Y que también se involucre, ¿no? En su manejo, porque pues ya llegaron, ya les dieron el diagnóstico, el terapeuta ya le dijo que va a venir a diferentes sesiones. Si fue por problema de lenguaje, necesitamos determinado tiempo para que el niño pueda llegar a aprender la parte fonológica y pues el papá pues realmente no se ve comprometido. Entonces sí tenemos ese problema con la parte de la familia, porque no los lleva a terapias, porque no se logra el objetivo, porque ve que va muy lento, entonces pues mejor ya no lo envía. Y lo que sucede con todo ello es que pues no va a poder aprender el lenguaje. ¿Qué le va a traer? Pues muchas dificultades en la escuela. El que el niño no aprenda a hablar, entonces va a traer dificultades sociales, no va a poder interactuar con sus compañeros, va a seguir señalando, no va a poder decir su nombre, no se va a volver autónomo. O sea, realmente el lenguaje es muy importante que sea atendido a tiempo, pero la familia a veces dice, bueno, en familiares tardaron en hablar, algún día va a hablar mi hijo. Entonces hacen ese comentario, ¿no? Algún día va a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos familiares que eso le ocurrió, ¿no? O a veces la mamá nos infiere y nos dice, su papá tardó en hablar, ya pregunté, entonces yo creo que así se va a quedar, ¿no? Entonces, pero lo tiene que enviar a terapia, o sea, la docente lo identifica y lo envía y dice, ya tenemos hasta el espacio para que usted pueda ir, su cita ya hecha. Y dice, no, pues dice su papá que él tardó en hablar, entonces mi hijo también va a tardar en hablar. Entonces no lo estimulan y lógico que ahorita requieren, pues mejor no lo envían a lo que es el servicio de atención. Y eso va atrasando el conocimiento, el aprendizaje. O sea, si no tiene un correcto lenguaje, ¿podría no entender bien las materias? Sí tiene una dificultad, sobre todo para la lectoescritura. Entonces, eso le va a dificultar también, porque al no poderse expresar, entonces el cerebro, bueno, aquí ya viene el trabajo cerebral también y motor, ¿no? Entonces, al no poder expresarte adecuadamente las palabras, pues entonces no las voy a poder, en la grafía no la voy a poder escribir. Entonces, por lo tanto, no va a haber una buena conexión neuronal y entonces sí me va a traer problemas de aprendizaje. No hay Entonces, casos en en este donde... sentido, una recomendación, doctora, para a quienes Ajá, ven digamos, el en caso de programa. la familia que pueda, o el docente que ya identificó dentro de su aula una dificultad de aprendizaje, ya sea en la parte del lenguaje o algún tipo de necesidad educativa que se presente, entonces no solamente sería identificarlo. Lo ideal sería que el docente mismo interviniera. ¿Por qué? Porque está capacitado para poder intervenir, pero también en esas intervenciones incluir a la familia, ¿no? En su contexto social, o sea, incluirlo para que el tratamiento, el manejo terapéutico sea muy extenso y mucho más rápido para que se pueda tratar al pequeño y él logre un mejor aprendizaje. Entonces, sí, una vez que lo identificamos, entonces intervenir. ¿Cómo intervenir? Bueno, involucrar a la familia, enviarlo con el neurólogo, ¿no? Entonces, un expediente con el pediatra, con el neurólogo, es muy importante para saber cómo está esa parte neuronal e identificarla y saber, bueno, qué más yo como docente puedo brindarle a mi alumno dentro del aula y poder dar una buena atención. Sí, la parte ya es física, por ejemplo, tienen frenillo, tienen problemas en la lengua o bueno, a la hora de articular, pero neuronal no, o sea, bien, se puede dar el caso de que puede escribirlo y a lo mejor no habla y ustedes siguen avanzando porque dicen, bueno, en lo que resuelven el problema físico, porque bueno, tuvo alguna ciencia, algún lo que sea, mientras vamos visualmente, porque bueno, normalmente en kinder les enseñan la imagen de la vaca, ponen ahí que es una vaca Y ya y el después sonido y el sonido, cómo cómo hace lo la va a vaca, hacer. ¿no? Entonces, como Sí. que van asociando, ¿no? Entonces, a lo mejor
pueden ir aprendiendo a escribir aunque no hablen, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, pues por eso es el manejo junto con pues una intervención junto con el terapeuta. O sea, Ujú, ¿qué ejercicios le puedo yo fonológicos trabajar con el pequeño? ujú. Porque pues uno de los casos ya que se llegan a presentar son niños que tienen el labio paladar hendido. Ajá. Entonces son También, niños o que frenillo, ¿verdad? ajá, sobre todo más el labio paladar hendidos, ¿por qué? Porque en el labio paladar tienen que hacer varias reconstrucciones y varias cirugías. Si el Ujú, niño ya se sometió a 2 o 3 cirugías y todavía, bueno, pues la dificultad fonológica es lo que le cuesta trabajo, ujú. entonces, pues, neuronalmente el niño está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces puede captar toda la información, la escritura, tendríamos que dar un acompañamiento para que el niño vaya reconociendo auditivamente, porque su problema no es auditivo, él va a ir escuchando los sonidos y el niño puede ir comprendiendo su nombre, las Ujú, palabras, decía el sonido de la vaca, sí lo va a poder identificar. A lo mejor aquí se le permitiría el señalamiento, pero después conocemos a muchos niños que tuvieron su reconstrucción del labio paladar hendido que pueden comunicarse. Entonces, con un poco de dificultad, pero el alumno y son estudiantes excelentes, o sea, ujú. realmente, ¿por qué? Porque son muy comprometidos con su aprendizaje, pero lo único que se presentó fue esa anomalía en su labio y pues que ya los cirujanos pues le reconstruyeron. Pero sí, aquí la familia, bueno, al principio, bueno, tiene que aceptar que el niño no va a emitir los sonidos como estamos acostumbrados, no a Ujú, escucharlo dentro de los demás niños, pero que sí se está comunicando y que pues no solo por haberlo presentado, pues no ujú. se le va, no a exigir, sino que a tratar, ¿no? Pero eso tarda, Entonces, ¿no? O sea, tarda, porque va, como son sí. varias operaciones, digo, no sé cuántas, ¿no? Pero para la reconstrucción, supongo que desde que nacen hasta cierta edad sí se las atiende pronto. Porque, bueno, Ujú. hemos visto adultos que tienen ese problema y se ve que nunca los atendieron, pero vamos a suponer que son bebés, los empiezan a atender como que hasta qué etapa. O Ah, sea, bueno, todo lo... ahí en sus hitos del desarrollo del pequeño sí se van a ver alterados, ¿no? Sobre todo por Ujú, la parte anatómica y estructural de la boca. Entonces, ahí sí puede llegar a estar dependiendo de la ujú, lesión, porque podríamos encontrar solamente la separación de los labios y puede haber también paladar hendido, que es la ruptura del maxilar. Entonces, ujú, aquí ya entrarían los maxilofaciales, los cirujanos, y entonces, dependiendo del grado de la lesión ujú, embriológica que se presentó durante el embarazo, ujú, entonces, esa lesión pues va a poder alargarse. Dentro de los hitos del desarrollo tendríamos entonces que antes del año de edad el niño ya tiene que tener un lenguaje y ya se debe de comunicar. Entonces, a veces las mamás pues no identifican ese tipo de dificultades que tiene el niño, ¿no? ujú, Sobre todo en el niño, pues aparentemente sano. Pero el niño del labio paladar hendido va a retrasar ese hito del desarrollo del lenguaje. O ujú, sea, ya no se va a poder comunicar, o sea, no va a poder decir bien las palabras, no va a poder decir bien el nombre de mamá, papá, agua, que son palabras, digamos, elementales en el lenguaje que el niño reconoce. Entonces, dependiendo de la lesión anatómica, es la que va a llegarse a presentar, pues, el periodo de tiempo, ¿no? Todo depende de qué tanto está involucrada la patología. Ujú. vi un video, bueno, pero sonaba chusco porque decían las primeras palabras que aprende un niño, mamá, papá y no tengo dinero. Así también. Porque Ah, normalmente ah, decían, el niño pide algo y dice, no, no tengo dinero. Entonces van asociando, ¿no? Pero eso sí, sí, sí. era un video, tenía que ver como, No, como la parte, generar la el parte lenguaje. económica. Ajá. No era del lenguaje, pero era la parte económica, Económica. ¿no? De cómo Ujú. generar el Sí, Dinero, lo dinero, que uno va hay, recursos. aprendiendo. Y dice, y- y eso pues se queda Ujú. mental. Por ejemplo, en esta cuestión mental, si al niño desde que llega a empezar a ir a la escuela, en su casa les dicen, no, tú no puedes, tú saliste burrito, tú no eres como tu hermano, tu hermana, no, pues Ah, sí, 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 vas muy sí. ya le Ajá. lento. fastidió la vida para Sí, siempre. los van categorizando, ¿no? Ajá. Necesitaría ir con un O la misma terapeuta, maestra o maestro, ¿no? Porque a Ajá, veces sí, le sí, estoy sí, sí, enseñando algo, sí. necesitaría ir con un pero terapeuta, a lo mejor ¿no? el maestro no te quiere. Digo, Sí, 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 pasa. llega a Incluso pasar. para eso de que no tengo dinero, son creencias limitantes Ujú. y eso se resuelve con un buen terapeuta, ¿no? Sí, 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 eso Porque es el te, entorno, ¿no? Y ese mismo entorno, pues, influye, ¿no? Y llega también al aula, ¿y cómo nos enteramos? Pues, porque es una comunicación que se maneja en la Ujú, familia. Entonces, cuando llega y dice: "No, van a comprar una cartulina", y inmediatamente el niño dice: "No, no voy a comprarla porque mi mamá no tiene dinero". ujú, Entonces, esa parte económica también, pues, se va y se externa en el aula, ¿no? La ujú, maestra también sí. luego capta todo eso. Y, pues, si en su familia escucha toda esa parte de dificultad económica, claro que sí se va a ver reflejada en el aula, porque el niño va a decir
decir, no, pues no me vayan a comprar a mí. O ve al amiguito que tiene un lápiz, una crayola o una pintura nueva, pues entonces el niño dice, no, pues no, a mí no me las van a comprar, pues no contamos con el O dinero. a lo mejor dicen, no participo en ese festival, en bailable, en el concurso, porque no voy a tener el dinero para el vestuario. O a lo mejor no van al desfile tampoco, y no van a tener para el vestuario. Sí, hay Ajá. muchos alumnos que les gusta la danza y dicen, no, porque pues es tanto del vestuario y entonces pues no podemos, ¿no? Entonces, o de canto y tenemos que trasladarnos o pagar el pasaje o pagar la inscripción y pues muchos de ellos luego no se inscriben en esos tipos de concursos, ya sea de música, de canto, de declamación. Hay concursos hasta de matemáticas que a veces la misma institución debe de apoyar al alumno para poderlo enviar. Entonces, pues aquí la institución pues luego Sí. también requiere de que el padre de familia autorice y hay ocasiones en que dicen, no puedo firmar o autorizar porque no contamos con el recurso para poder enviarlo. Entonces, sí, esa es Sí. una limitante también para niños que pues tienden a tener muchas habilidades para que puedan ir a desarrollarse, ¿no? Tanto culturalmente como también la parte de aprendizaje. Sí, a lo mejor no desarrollan su potencial por esa limitante del dinero, ¿no? O sea, yo creo que ahí tendría que haber un equilibrio de decir, bueno, a ver, como institución, pues busco los apoyos o vamos a hacer pero tratar de que esos niños y niñas puedan desarrollarse correctamente, porque dices, bueno, si le estás viendo facultades para cuestiones matemáticas, pues que Ya, vaya, o para oratoria, o ujú. para el baile, lo que sea, ¿no? Sí, 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 que se pueden apoyarlos, ¿no? apoyarlos. Sí, bueno, una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es las posibilidades que hay, pero sí, a mí me gustaría que en las escuelas hubiera alguna materia o lo incluyeran en alguna materia, precisamente cómo ir curando las limitantes mentales sobre la economía, ¿no? Ah, sí, Cómo sí. irles fortaleciendo a los niños, ¿no? Bueno, ahorita no es tu caso, o sea, tu familia, tu mamá no tiene dinero, pero tú eres generador de riqueza, ¿no? Algo así. Sí, Inculcar, manejarle diferente, ajá. enseñarles a los niños que ellos son generadores de riqueza. Hay algo de Sí, sí, cuestiones sí. sociales, ¿no? O pensamiento, algo así como de Sí, hacerle al niño que van. tenga un pensamiento crítico, ¿no? O sea, sí estás viviendo este tipo de situación, pero bueno, tú puedes llegar a generarlo o puedes a través de tu aprendizaje. Sobre todo esto se utiliza más con alumnos de preparatoria. Entonces, en los alumnos de preparatoria se hacen algún tipo de ejercicios en cuestión del emprendedurismo o del emprendimiento. Entonces, no tanto es porque vas a generar una empresa, sino que tu producto o la idea que tú te generas, ¿no? Y que vas a idealizar, ¿no? Y también vas a hacer tu proyecto. Entonces, ese proyecto te va a poder servir para un proyecto de vida. Hemos visto muchísimos estudiantes que su proyecto inicial desde la preparatoria, desde, pues no sé, a lo mejor algún alimento, algún jabón, algún gel antibacterial, algo que quieran ellos diseñar dentro de la preparatoria, los bachilleratos que cuentan con esta capacitación de emprendimiento, les enseñan la parte administrativa. Entonces van a ver que ellos, a partir de ahí, pues ya se puede generar lo que es un aprendizaje, ¿no? Entonces, el niño ya aprendió a cómo administrarse, a cómo poder hacer un proyecto, qué objetivos, hacia qué población va dirigido mi proyecto y una vez que esto ya llegó a la población, ¿cuánto ingreso voy a tener? Y entonces sí, hay muchos alumnos que han hecho sus emprendimientos y que se han dado cuenta que a través de ello, a lo mejor después de que salen, ese emprendimiento les fortalece para pagar su universidad. Entonces, en familia, apoyo de familia, entonces todo eso en cuestión de la capacitación en emprendimiento a los alumnos ya tienen esa visión, ¿no? Pues mire, en mi escuela primaria, en una población, pues dijéramos, no tanto como rural, muy rural, pero sí una población pequeña, sí, en la escuela nos hacían unas como libretitas y unos stickers, Ajá. unos stickers, entonces nos daban, comprábamos los sellitos, ¿no? Comprábamos los sellitos, no sé, 20 centavos, 5 centavos, 10 centavos, y comprábamos los sellitos y al final del año escolar nos daban, era para ahorrar, nos daban nuestro fondo de ahorro y había aquí los maestros que decían, con esto puedes comprar una caja de chicles y venderlos.
Y tuve compañeritos que traían sus cajitas de dulces y los vendían a la salida de clase. O sea que desde niños se puede fomentar el sentimiento de yo puedo hacerlo, yo puedo generar riqueza. Yo conozco realmente un niño que a los 4 o 5 años de preescolar traía su cajita y juntaba piedritas o de estas frutitas de los árboles con su cajita y llegaba. ¿Me compras? No sé, él vendía diferentes cosas, ¿no? Y si, ¿cuánto cuesta? Pues tanto. Bueno, llegó a ser un gran economista, es un gran economista, a tal grado que creo que va a estar en el sistema económico del gobierno federal en curso. Y bueno, sí está bien fomentarlo Del que va a entrar. a los estudiantes, pero lástima, bueno, aquí ya tenemos el limitante dentro de la institución. Uno de los reglamentos del aula es que no se emitan este tipo de actividades dentro de los estudiantes. Entonces, en el aula pues no se pueden realizar las compras ni ventas, ni sobre todo al estudiante permitirle, ¿no? A los niños de primaria sobre todo, que lleven a lo mejor dulces y que tengan la venta del producto. Entonces, como estudiante, como docente, también una de las partes de los compromisos y de reglas, sobre todo dentro de la institución, es esa, ¿no? Entonces, sí nos damos nosotros cuenta de que el docente, pues dentro del aula, no solamente va, bueno, lo que le comento, ¿no? A partir o intervenir con su currícula y darle todas sus materias, sino va más allá su compromiso como docente, y que es por eso importante que pues ese docente se capacite, tome a lo mejor alguna maestría, algún doctorado, y que también pueda brindar esa educación inclusiva que es a la que pretendemos, ¿no? Tenemos 3 minutos, doctora, un resumen para quienes nos ven, quienes nos escuchan. Bueno, aquí una de las cosas, de las perspectivas que tenemos es que, pues, primero trabajar con esas políticas públicas, ¿no? Y conocerlas, ¿no? Como docente tienes que conocer qué tipo de políticas públicas están dentro de nivel nacional y se están estableciendo para poder solucionar lo que es la educación inclusiva. La otra es invitar a todos los docentes a que realmente se capaciten, ¿no? Hay instituciones como ahorita a la que yo represento, que es el Instituto Universitario Esparza, la cual cuenta con varias maestrías, y que en la maestría de educación de procesos inclusivos, pues nosotros brindamos esa capacitación, ¿no? A esos docentes para que puedan brindar a sus estudiantes una educación adecuada, que sepan brindar espacios y un ambiente y un entorno adecuado dentro del aula para los niños que tienen necesidades educativas especiales. Después también como docente, nuestra perspectiva es que conozcamos nuestro entorno. Entonces, el entorno de nuestra comunidad y llegar más allá que simplemente mis horas clase. Entonces, el conocer a nuestras familias, de nuestros alumnos, es muy importante involucrarse con ellos para poder dar una resolución, ¿no? Si es problema de conducta, trabajarlo con ellos. Entonces, eso también tendríamos que involucrar ese reto y pues siempre pues estar dispuestos, pues tener esa accesibilidad para nuestra institución, ¿no? Como docente también brindar nuestro tiempo para poder, si nos mandan a capacitación o si tenemos que ayudar a arreglar el aula de alguna compañera, brindarle ese apoyo que a lo mejor va a recibir un niño con alguna necesidad educativa, o si yo ya lo tuve como maestra, entonces a mi compañera decirle cuáles son mis estrategias para una mejora, ¿no? Muchísimas gracias. Esperamos sí. que regreses pronto, doctora. Ay, les agradezco muchísimo por estar aquí. Para que nos platiques sobre el bullying y qué están haciendo y cómo va la nueva, ¿cómo se llama? La nueva escuela mexicana. La nueva escuela con mexicana, nuestras normas y nuestras todo. normas. Sí. Ahorita para legalizar todas nuestras normas debemos de conocer todos lo que son las guías de estudio, pues sobre todo para el manejo del bullying. Claro que sí, con muchísimo gusto. Les agradezco el habernos recibido. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Oli. De nada, gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Y a ustedes, recuerden la próxima semana a la misma hora, Puebla y en línea. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.